Buen día con todos, mi nombre es Edwin Chiquelmica y en esta oportunidad vamos a dar solución a este ejercicio del tema de movimiento circular uniformemente variado, en la cual nos dice lo siguiente: una esferita se mueve con un movimiento circular uniformemente variado que lo conocemos como el MCUV, de tal manera que después de recorrer una distancia de 8 metros, su velocidad aumenta de 4 metros por segundo a 12 metros por segundo. Si el radio de su movimiento circular es de 4 metros, calcular la aceleración tangencial como la aceleración angular de la esferita. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar nuestros datos del problema, en la cual como datos vamos a tener los siguientes. Tenemos, como nos están pidiendo determinar la aceleración tangencial y la aceleración angular, lo vamos a calcular simplemente en el intervalo de su velocidad de 4 a 12 metros por segundo, que son sus velocidades, por lo cual lo llamaremos que su velocidad inicial es igual a 4 metros por segundo y una velocidad final de 12 metros por segundo. En ese intervalo lo trabajaremos para encontrar sus aceleraciones. Y también tenemos lo que viene a ser que cuando varía, cuando se aumenta esa velocidad de 4 a 12 metros por segundo, recorren una distancia de 8 metros en un movimiento circular que tiene de radio de 4 metros. Bien, como nos piden encontrar la aceleración tangencial, lo vamos a calcular, pero debemos saber que sus unidades nos debe dar en metros sobre segundos al cuadrado. Y en cuanto a la aceleración angular, que se representa con un alfa, sus unidades nos tendría que dar en radianes sobre segundos al cuadrado. Bien, ahora seguiremos con la identificación de ecuaciones físicas que vamos a necesitar, en la cual como ecuaciones físicas vamos a tener las siguientes. Ecuaciones físicas. Bien, entonces, en cuanto a las ecuaciones físicas, necesitaremos una ecuación donde contenga la velocidad final, en la cual tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración. En este caso actúa una aceleración tangencial porque su movimiento se está dando en un movimiento circular multiplicado por el tiempo. Una segunda ecuación que vamos a necesitar, cómo encontrar la aceleración angular final, que vendría a ser igual a la velocidad angular inicial multiplicado, cuando actúa la velocidad angular va a actuar la aceleración angular también multiplicado por su tiempo. Una tercera ecuación que vamos a necesitar, como nos dice que esa esferita recorre 8 metros, nosotros sabemos que esos 8 metros vendría a ser de una forma circular, en la cual llamaremos una longitud de arco, y nosotros sabemos que esa longitud de arco final respecto a un sistema de referencia lo vamos a llamar longitud de arco final, va a ser igual a la longitud de arco inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración, en este caso sería aceleración tangencial por el tiempo elevado al cuadrado. Y una última ecuación sería cómo encontramos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial lo vamos a encontrar como la velocidad angular multiplicado por el radio. Bien, ahí tenemos. Esas serían las 4 ecuaciones físicas que vamos a necesitar. Ahora lo que voy a hacer es representar mediante una gráfica nuestro problema. Entonces pasaremos a la representación gráfica. En cuanto a la representación gráfica, lo haremos de la siguiente manera. Como nos dice que su movimiento es circular, lo dibujamos entonces una superficie circular en el cual lo voy a dibujar como parecido a una elipse, con la finalidad de dibujar sus velocidades que vendrían a ser vectoriales. Entonces, por acá tenemos a la esferita. Vamos a suponer que ahí se encuentra que en esta posición esa esferita va a tener una velocidad inicial, en la cual le hemos llamado que esa velocidad inicial vendría a ser igual a 4 metros por segundo. Y después de recorrer una distancia de 8 metros, que lo vamos a dibujar de esta manera, que esta es la distancia que va a recorrer,
que vendría a ser igual a 8 metros, nos dice que su velocidad, que lo hemos llamado una velocidad final, es igual a 12 metros sobre segundo. Ahora, esta esferita entonces se está yendo en este sentido. Ahora sabemos, muchos se preguntarán cómo se dibujan las velocidades, las aceleraciones, y sabemos que se dibujan de la siguiente manera. En primer lugar vamos a dibujar lo que es la aceleración angular. La aceleración angular, como vemos que la superficie es una circunferencia, vamos a hacer que esa aceleración angular siempre se dibuja perpendicular al plano. Pero como no estamos en una gráfica de 3D, lo estoy dibujando de esta manera, pero siempre se dibuja perpendicular al plano. Entonces ahí sería la dirección de la aceleración angular. Ahora, ¿cómo se dibujan las velocidades angulares? Entonces, para eso vamos a dibujar la velocidad angular cuando su velocidad tangencial era 4 metros por segundo. Aquí, de esta manera, dibujaremos la velocidad angular inicial. Cuando su velocidad inicial tangencial era 4 metros por segundo. Pero cuando es su velocidad tangencial de 12 metros por segundo, su velocidad angular se dibuja de esta manera, velocidad angular final. Y en cuanto a la aceleración tangencial, como su mismo nombre lo dice, tangencial, tangente a la circunferencia, se dibuja de esta manera. Aquí tenemos la aceleración tangencial. Y en esta parte también se dibujaría tangente a la circunferencia, porque esa aceleración viene a ser constante. Toda aceleración en el tema de un MSV vendría a ser constante. Y por último tenemos lo que vendría a ser el radio, que nos dice que es de 4 metros. De 4 metros. Ahora sí, procederemos a reemplazar nuestros datos que hemos analizado en esta gráfica. Lo vamos a reemplazar en nuestras ecuaciones físicas. Entonces reemplazamos datos. Primera ecuación que vamos a necesitar sería la siguiente: que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración tangencial multiplicado por el tiempo. Entonces reemplazamos. Tenemos la velocidad final que vendría a ser 12 metros por segundo. 12 metros por segundo igual a la velocidad inicial que tenemos, que es 4 metros por segundo, más la aceleración tangencial que nos piden determinar, multiplicado por el tiempo t. Entonces despejamos la aceleración tangencial, vamos a tener 12 menos 4 sería 8. Y diremos que la aceleración tangencial es igual a 8. Acá está multiplicando, pasamos a dividir sobre t. Entonces ahí tenemos sobre t. Ahora, a esto lo llamaremos una ecuación número 1. Una vez que hemos encontrado la aceleración tangencial y lo tenemos en función del tiempo, aplicaremos una segunda ecuación donde utilicemos esa longitud de arco recorrido por la esferita, en la cual nos dice que la longitud de arco recorrido va a ser igual a la longitud inicial de arco recorrido más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración tangencial multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, entonces esa longitud final de arco recorrido va a ser respecto a un sistema de referencia, en la cual ese sistema de referencia lo ubicaremos justo cuando su velocidad es de 4 metros por segundo. Entonces, esa longitud final de arco recorrido nos dice que debería ser igual a 8 metros cuando el intervalo fue de 4 a 12. Entonces sería 8 va a ser igual a la longitud inicial respecto a nuestro sistema de referencia, vendría a ser 0 más la velocidad inicial, que vendría a ser igual a 4 multiplicado por el tiempo t más un medio de la aceleración tangencial. ¿Cuánto equivale a la aceleración tangencial? Y para eso tenemos la ecuación número 1, donde nos dice que la aceleración tangencial es igual a 8 sobre t. Entonces 8 sobre t multiplicado por el tiempo t elevado al cuadrado. Entonces vemos que hemos formado una ecuación que está solo en función del tiempo. Entonces procedemos a despejar t. Y para eso nos damos cuenta que podemos simplificar. 8 entre 2 sería 4. Acá simplificamos una t y nos quedaría que 8
es igual, acá nos queda 4t, más acá simplificamos los 4, simplificamos una t, nos queda igual 4t. Entonces sumamos 4t más 4t, nos quedaría 8t, y donde determinamos que t, que vendría a ser el tiempo, es igual a 1 unidades en segundos. Una vez que ya hemos determinado el tiempo de un segundo, el tiempo que es un segundo cuando recorre esa distancia de 8 metros, que vendría a ser esta longitud de arco, ya podemos determinar la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la aceleración tangencial solo en función del tiempo. Entonces reemplazamos. Entonces vamos a decir, reemplazamos en la ecuación número 1. Entonces en la ecuación número 1 vamos a tener que la aceleración tangencial va a ser igual a 8 dividido entre el tiempo t. Entonces tenemos que la aceleración tangencial es igual a 8 entre el tiempo, que vendría a ser igual a 1, y nos queda que la aceleración tangencial es igual, 8 entre 1 sería 8, y las unidades de la aceleración tangencial hemos dicho que es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahí hemos calculado una pregunta que nos pide determinar, que vendría a ser la aceleración tangencial. Ahora vamos con la aceleración angular. ¿Cómo determinamos la aceleración angular? Como nos pide determinar la aceleración angular, buscamos una ecuación donde contenga a esa variable, que sería la ecuación número 2, donde nos dice, en este caso lo vamos a hacer por esta parte, donde nos dice que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por el tiempo. Entonces aquí tenemos lo que es la aceleración angular. Pero si nosotros nos damos cuenta que las velocidades angular final como la inicial aún no la hemos calculado, y para eso lo vamos a calcular mediante otra ecuación. Si nosotros tenemos que la velocidad tangencial va a ser igual, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por en este caso sería el radio. Ahí tenemos. Pero esa velocidad angular lo debemos calcular cuando su velocidad es de 4 metros por segundo y cuando su velocidad es de 12. Entonces, primero calcularemos cuando su velocidad tangencial es de 4 metros por segundo y luego cuando su velocidad tangencial es igual a 12 metros por segundo. Entonces, cuando su velocidad es de 4 metros por segundo, tendremos 4 es igual a la velocidad angular. Cuando su velocidad es 4, hemos dicho que vendría a ser la velocidad angular inicial multiplicado por el radio, que vendría a ser igual a 4. Y de ahí hemos determinado que la velocidad angular inicial vendría a ser 4 entre 4 igual a 1. Unidades en radianes sobre segundos. Ahora, cuando su velocidad es de 12 metros por segundo, tendríamos lo siguiente. Entonces la velocidad tangencial nos dice es igual a 12, que va a ser igual a la velocidad angular, que cuando su velocidad es 12 lo hemos llamado una velocidad angular final, multiplicado por el radio. ¿El radio cuánto es? 4. Y de ahí determinamos que la velocidad angular final vendría a ser igual a 3 unidades en radianes sobre segundo. Entonces ahí ya hemos calculado lo que es la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. ¿Para qué? Para poder reemplazar en esta ecuación, para poder calcular la aceleración angular. Entonces tenemos la velocidad angular final, que vendría a ser igual a 3 radianes sobre segundo. En este caso fijaremos 3 radianes sobre segundo. Va a ser igual la velocidad angular inicial, que vendría a ser igual a 1 radian sobre segundo. Por segundo. Más la aceleración angular que nos pide determinar multiplicado por el tiempo, donde recorre esos 8 metros, hemos calculado que es igual a 1 segundo. Entonces, tenemos que vendría a ser igual a 1 segundo. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a restar, nos quedaría 3 radianes por segundo menos 1 radian por segundo, nos quedaría 2. Y despejando la aceleración angular, entonces nos quedaría, pasamos también esta unidad, pasamos a multiplicar, nos quedaría que la aceleración angular es igual a 2
unidades en radianes sobre segundos elevados al cuadrado. Esas serían las unidades y el valor de la aceleración angular de la esferita cuando su velocidad era de 4 y pasa a ser y aumenta a 12 metros por segundo. Muy bien, eso sería toda la solución. Lo que nos pide: la aceleración tangencial de 4 metros por segundo, de 2 radianes sobre segundo al cuadrado, y la aceleración tangencial que vendría a ser igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración angular que vendría a ser igual a 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Muy bien, eso ha sido toda la solución y nos vemos en el próximo video.